que comenzamos ayer. Dijimos que, al igual que en velocidades, aplicábamos el método del movimiento relativo, que se basa en el concepto del teorema de Charles, se basa en el teorema de Charles, y que nos permite escribir esta ecuación, que es la ecuación de diferencia de aceleraciones, y que me permite considerar la aceleración de un punto que se mueve en rototraslación como la suma de los movimientos puros. Acuérdense que es traslación, por un lado, definida por este término, aceleración de traslación del origen del sistema auxiliar, más la aceleración debida a rotación, que es la que tiene el punto A, debida a la rotación del cuerpo sobre el que se encuentra el punto. O sea, el punto A se encuentra sobre el eslabón 2, este eslabón está rotando, por lo tanto el punto A sigue una trayectoria circular alrededor del punto O sub 2, trayectoria circular, ¿eh? Y eso es una rotación pura. Por lo tanto, como ya sabemos, vamos a tener dos componentes de esa aceleración, ¿sí? También les dije que en el caso particular del eslabón 2, que es el eslabón manivela, por donde ingresa el movimiento, y por lo tanto sabemos las velocidades, la velocidad angular y la aceleración angular que va a tener este eslabón, además porque este mecanismo es de un grado de libertad, por lo tanto tengo que saber todos los datos de un eslabón, y justamente va a ser este eslabón de entrada. Entonces, ese eslabón es un eslabón que está unido, ¿sí?, a través de una articulación al bastidor. Por lo tanto, nosotros vamos a tener el sistema absoluto, por un lado, el cual siempre va a estar ubicado sobre la parte fija del mecanismo, sea sobre el bastidor o bancada, y el sistema auxiliar, que lo vamos a colocar en función de establecer la ecuación que me dé la aceleración de este punto, el punto A. En este caso, como dije, el eslabón 2 es un eslabón manivela, por lo tanto está relacionado con el bastidor. Yo voy a tener que elegir al punto de articulación del eslabón con el bastidor para colocar el sistema. ¿Por qué? Porque es un punto del cual yo conozco algo, que es que su velocidad vale 0. Acuérdense que el sistema auxiliar normalmente lo vamos a colocar en un punto del cual conozcamos algo, porque ese punto va a ser un punto de referencia, por lo tanto debe ser interesante para nosotros ese punto, desde el punto de vista que ese punto nos dé algún conocimiento. Bien, entonces, planteada así la situación, sistema absoluto unido al bastidor, con su origen en el punto O sub 2, sistema relativo, puesto también coincidente con el sistema absoluto, sistema relativo coincidente en el punto O sub 2 con el sistema absoluto, planteamos la ecuación. Entonces decimos que este punto A va a tener una aceleración igual a la aceleración que tiene el origen del sistema auxiliar, si pudiera moverse, cosa que no puede hacer porque está puesto en un punto de velocidad 0, por lo tanto va a ser 0, más la aceleración que tiene este punto debido a la rotación del cuerpo 2, que como es una aceleración de rotación relativa al punto O sub 2, va a tener dos componentes. Una normal, la aceleración normal relativa del punto A respecto de O sub 2, más la aceleración tangencial
del punto A respecto del punto O sub 2. Sabemos que esta aceleración, como está indicada acá en el gráfico, es una aceleración que va hacia el centro de rotación, tiene la dirección RA2, que sería el radio que va desde el origen O sub 2 hasta el punto A, o sea, coincide con el eslabón, es el mismo eslabón. Y la aceleración normal coincide con este radio, o lo que es lo mismo con el eslabón, pero tiene sentido contrario, o sea, va hacia el centro de rotación. Y la aceleración tangencial, que va a ser tangente a la trayectoria que sigue el punto cuando el eslabón rota, cuando el eslabón 2 rota, respecto del punto O sub 2. Entonces, ahí tenemos la ecuación planteada para el primer eslabón. Yo les pido que la planteen así, como está acá. Ya les expliqué ayer que los subíndices, para el caso de las velocidades angulares, no importa si ponen A o 2 o O2A, no interesa. ¿Por qué? Porque este subíndice, para el caso de las velocidades angulares, solo está indicando la pertenencia de esta velocidad angular al eslabón correspondiente, que es el 2, y que lo hemos designado como O2A. O sea, estamos designando el eslabón diciendo los extremos de ese eslabón, O2A. Pero cuando nos referimos al radio, tenemos que ser concretos y cuidadosos con los subíndices y colocar correctamente en función de dónde hemos puesto nuestro sistema auxiliar. Nuestro sistema auxiliar lo hemos puesto en O2, por lo tanto, nuestro radio parte de O2 y llega hasta A. Si ustedes ponen al revés esto, O2A, quiere decir que ustedes han puesto el sistema auxiliar en A y miran a O2 desde A. Entonces, acá no se pueden equivocar. Bien, entonces, la aceleración normal es el doble producto vectorial de omega por el radio, y la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. O sea, la aceleración normal depende de la velocidad angular, y la aceleración tangencial depende de la aceleración angular, como ya lo hemos visto. Estos términos los conozco completos, los conozco en módulo porque conozco los omega, son datos, y también conozco el alfa porque también es dato. Por lo tanto, y como conozco toda la geometría, conozco las longitudes de las barras, todo, o sea que este término lo conozco en módulo y en dirección, y este término lo conozco en módulo y en dirección. Entonces yo podría trazar esos vectores. El trazado de los vectores lo voy a dejar al último. Lo que vamos a hacer primero es el planteo de las ecuaciones. Lo que ustedes deben hacer, plantear las ecuaciones correspondientes, y una vez que están planteadas las ecuaciones, en función de estas vamos a hacer el trazado gráfico. De cualquier manera, nosotros lo hemos ido haciendo a medida que íbamos planteando las ecuaciones para acompañar, pero al final lo planteo para que ustedes no pierdan el hilo del planteo, y después lo trazamos. Bien, ¿qué hemos hecho hasta el momento con esto? Con esto hemos encontrado la aceleración del punto A. Por lo tanto, tenemos la aceleración normal, tenemos la aceleración tangencial, y la aceleración de A será la suma, la suma vectorial de estos dos vectores. ¿Está bien? Entonces, como tenemos acá el vector aceleración normal más el vector aceleración tangencial, si yo uno el comienzo de este vector con el final de este, y me va a dar la aceleración del punto A, en módulo y en dirección.
eso gráficamente. Si queremos hacerlo matemáticamente, sería aplicar Pitágoras. ¿Sí? Básicamente. Bueno. Bien, entonces tenemos hasta el momento cuál sería la velocidad de este punto, la aceleración de este punto. Por lo tanto, esto me va a permitir utilizar a este punto como punto de referencia. ¿Para qué? Para seguir calculando las aceleraciones a lo largo del mecanismo, o sea, para otro eslabón del mecanismo. ¿Cómo hicimos? Con velocidades. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a trasladar nuestro sistema auxiliar que habíamos puesto en O2, lo vamos a trasladar al punto A, por lo que ya sabemos, porque ahora yo necesito saber cuál es la velocidad del punto B, la aceleración del punto B, perdón, la aceleración del punto D. Por lo tanto, como el punto B es un punto que pertenece al eslabón 3, como lo es el punto A, o sea, los dos puntos A y B son puntos que pertenecen al mismo eslabón. Por lo tanto, esto me va a permitir utilizar al punto A, que acabo de conocer su aceleración, como punto de referencia para obtener la aceleración del punto B. Por otro lado, como dijimos en velocidad, la distancia entre el punto A y el punto B es una distancia que para cualquier posición que adopte este mecanismo, ¿sí? Para cualquier posición que este mecanismo adopte en su movimiento, la distancia entre el punto A y el punto B se va a mantener constante, porque es un cuerpo rígido. Lo cual significa que estamos dentro del caso 1. Por lo tanto, mi sistema auxiliar, ¿sí? Va a ser un sistema auxiliar de solo traslación. Lo mismo que pasó entre el punto O2 y A, donde pasa exactamente lo mismo, porque O2 y A se mantienen a la misma distancia porque el eslabón 2 también es rígido. Por lo tanto, el sistema auxiliar que apliqué al plantear la ecuación, esta ecuación, tiene que ver con el caso 1. Bien. Si bien ustedes lo saben a esto, bueno, lo vuelvo, no me di cuenta de decirlo para el eslabón 2, ¿sí? Pero es exactamente el mismo concepto que estoy diciendo para el eslabón 3. Entonces, la ecuación correspondiente, tanto para el eslabón 2 como para el eslabón 3, tiene solamente dos componentes, la de traslación y la de rotación. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a plantear la ecuación correspondiente a la diferencia de aceleraciones para el caso del punto B. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el punto B va a tener una aceleración que, según el método del movimiento relativo, dice que esa aceleración del punto B está en función de la aceleración del punto A, más la aceleración relativa entre el punto B y el punto A. O sea que este punto se va a mover con una aceleración igual a la aceleración con que se mueve el origen del sistema auxiliar, trasladándose en forma curvilínea alrededor del punto O sub 2,
más la aceleración relativa que tiene el punto B respecto del punto A. Entonces, acá podemos ver, a diferencia del primer planteo, que es el eslabón 2, donde el sistema auxiliar estaba ahí coincidiendo con el sistema absoluto y manteniéndose estático, vamos a decir así, en esa posición para todas las posiciones del eslabón 2. En cambio, el punto A es un punto que se está moviendo. ¿Por qué? Porque el eslabón 2 está rotando. Entonces el punto A va a realizar una trayectoria circular alrededor del punto sub 2. Por lo tanto, el origen de mi sistema auxiliar colocado en el punto A va a seguir esa trayectoria circular. Se va a trasladar curvilíneamente alrededor del punto sub 2, manteniéndose como siempre paralelo a sí mismo. O sea que en cualquier posición a lo largo de esta trayectoria circular, el sistema auxiliar siempre se va a mantener paralelo a sí mismo, no va a rotar. ¿Por qué? Y porque estamos en el caso 1. La distancia entre el punto A y el punto B se mantiene constante. No hay aceleración, digamos, aceleración entre estos dos puntos debido al movimiento de B, del punto B respecto del punto A, en la dirección que los une. No hay un acercamiento o un distanciamiento entre esos dos puntos. ¿Sí? Por lo tanto, estamos en el caso 1. Bien. Entonces la ecuación va a ser la aceleración del punto B, la aceleración absoluta del punto B, es la que ve un observador colocado en el origen del sistema absoluto, va a ser la aceleración de traslación del punto A, vista por el mismo observador, desde el sistema absoluto, más la aceleración relativa de B respecto de A, que es la que ve un observador puesto en el origen del sistema auxiliar, que es el punto A. ¿Y cómo se ve esta aceleración debida a rotación pura? Acuérdense, lo que dije para velocidades, es como si nosotros al punto A lo hiciéramos un pivote fijo, ¿sí? Un centro instantáneo entre el cuerpo 3, y el plano fijo, el plano absoluto. Entonces, y rompemos mentalmente esta junta. Entonces, ¿qué va a hacer este eslabón? Y va a rotar solamente alrededor del punto A. Entonces, eso es lo que muestra esta aceleración relativa de B respecto de A. Es una aceleración de rotación. Bien. Como ya sabemos, esta aceleración es la aceleración de traslación del origen del sistema auxiliar, y esta es la aceleración debida a rotación, que va a tener una componente normal y una componente tangencial. ¿Sí? Esa componente normal se va a escribir de esta misma manera, va a ser el doble producto de omega AB, en este caso, del eslabón AB, por el vector RB de A, o sea, un vector que inicia en A y termina en B. No está puesto acá porque si no se llenaría de vectores y no es la idea. Pero de vuelta, repito, el vector RB de A se entiende que es un vector que nace en el origen del sistema auxiliar, en el punto A, y termina en el punto B. Eso está indicando que mi sistema auxiliar está puesto en el punto A. Más la aceleración debida
la aceleración tangencial debida, digamos, a la rotación, y que depende de la aceleración angular y del radio correspondiente. Entonces, esta ecuación es la ecuación de diferencia de aceleraciones para el caso del eslabón 3. Esta aceleración de A no está reemplazada acá para no hacerla tan larga, pero ¿cuánto vale esa aceleración de A? La aceleración de A, perdón, me fui para adelante. La aceleración de A estaba también compuesta por dos términos, los términos normal y tangencial, porque son la aceleración normal y tangencial correspondiente al punto A. Entonces, teóricamente, nosotros acá en la aceleración de A tendríamos esos dos vectores, más estos dos vectores que son la correspondiente aceleración normal y la aceleración tangencial correspondiente a la rotación del eslabón 3 alrededor del punto A. Aceleración normal y aceleración tangencial. La aceleración normal, como toda aceleración normal, va a tener la dirección del eslabón y hacia el centro de rotación. Y la aceleración tangencial va a ser tangente a la trayectoria que sigue el punto B cuando el eslabón 3 rota alrededor del punto A. Entonces este punto B va a seguir una trayectoria circular alrededor del punto A, que estaría fijo en ese punto. Por lo tanto, la dirección de la tangencial sería tangente a esa trayectoria y por lo tanto perpendicular al eslabón, al eslabón o al radio correspondiente. La aceleración tangencial, que está representado por estos dos vectores, tiene que ser perpendicular tanto a esta aceleración como a este vector. Como esta aceleración siempre va a ser perpendicular al plano, el vector va a ser perpendicular al plano del dibujo, la aceleración tangencial siempre será perpendicular al radio en el dibujo. El vector aceleración tangencial y el vector radio van a ser dos vectores que van a ser perpendiculares en el plano, en el plano del dibujo. Es lo mismo que las velocidades. Bien, entonces, por eso acá hay trazada una línea en el dibujo, que está representando ¿qué cosa? La dirección de la aceleración tangencial. ¿Por qué no hay un vector acá? Y porque yo no lo conozco el módulo del vector. ¿Qué es lo que me está faltando? Me está faltando conocer la aceleración angular, que es parte de la aceleración tangencial. Por lo tanto, el módulo de este vector, aceleración tangencial, no lo conozco. Sí conozco su dirección, porque sé que es perpendicular al radio, y por eso le he trazado la dirección. Pero esto me está introduciendo una incógnita, el módulo de este vector. El módulo de este vector, que es la aceleración normal, lo conozco completo, por eso lo tenemos trazado acá, a ese vector, lo tenemos trazado como vector. ¿Por qué? Porque conozco su módulo, porque depende de omega, y ya los omega los conozco, y el radio, por lo tanto hice su dirección, ¿sí? Lo hemos podido trazar. Yo les aclaro que no vamos a trazar nada sobre el dibujo, así como está. Esto está solamente para que ustedes vayan viendo, y vayan, o sea, desde un punto de vista didáctico, nada más, ¿sí?
No es que vamos a colocar los vectores sobre el dibujo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer este trazado, nada más. Bien, yo lo que pasa es que quiero indicarles que los vectores que conocemos y los vectores que no conocemos. Y después la aceleración de A, que está compuesta, como dijimos, por el vector aceleración normal y el vector aceleración tangencial, eran vectores, perdón, no se me fue, perdón. El vector aceleración normal y el vector aceleración tangencial, que es la aceleración de A, esos vectores los conozco completos. Entonces, en esta ecuación vectorial que hemos planteado, de diferencia de aceleraciones, que hemos planteado para el eslabón 3, veamos cuántas incógnitas tenemos. Acá tenemos una incógnita, que es el módulo de este vector. Este lo conocemos completo, y este vector también lo conocemos completo, o sea que no nos introduce ninguna incógnita, ninguno de estos vectores. Nos vamos al vector correspondiente al primer miembro, que es la aceleración absoluta del punto B. Es decir, el vector que representaría la rototraslación de este punto, que es la que veo desde mi sistema absoluto. De ese vector, yo no conozco nada. No puedo, el observador colocado en el origen del sistema absoluto, en O2, no tiene idea de cómo sería el módulo y la dirección del vector absoluto del punto B, que es la suma de esta aceleración más esta aceleración. Entonces, este término me introduce dos incógnitas: el módulo y la dirección de este vector. Perdón un segundo, disculpen. Entonces yo tendría una ecuación vectorial que representa dos ecuaciones escalares, como dijimos en velocidad. Es decir, cada uno de estos vectores, por ejemplo, el vector aceleración normal de acá, ¿cuántas componentes tiene? Tiene dos componentes nada más, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el plano. Entonces, esta ecuación vectorial representa, mejor dicho, dos ecuaciones escalares. O sea, es un sistema de dos ecuaciones escalares. Y por lo que ustedes saben, de análisis o de cálculo, un sistema de dos ecuaciones soporta hasta dos incógnitas. Por lo tanto, si acá tengo tres incógnitas, significa que tengo más incógnitas que ecuaciones, lo cual significa que deberé plantear otra ecuación, ¿no?, para igualar el número de ecuaciones al número de incógnitas. ¿Cuál es la ecuación que voy a plantear? Y la que es lógico que vaya a plantear, o sea, por simple inspección, ¿qué es lo que estoy viendo? Que el punto B es un punto, si bien pertenece al eslabón 3, también pertenece al eslabón 4. Y este eslabón 4 es un eslabón balancín, el cual está articulado ¿con quién? Y con el bastidor. Entonces esto ya me da una idea de cuál va a ser la velocidad, la aceleración absoluta del punto B. O sea, ya puedo inferir, y podía inferir de entrada, pero tengo que explicarlo todo para que ustedes sepan cómo es la situación. ¿Está bien? Entonces, ustedes de entrada ya sabían, de alguna manera, que la velocidad, la aceleración del punto B absoluta, o sea, la que yo veo desde mi sistema absoluto, mirándola desde este eslabón, ¿sí?,
es una aceleración que sigue una trayectoria circular alrededor del punto O sub 4. Y es lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a plantear, para darle respaldo matemático a todo lo que acabo de decir, vamos a plantear la ecuación correspondiente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Vamos a traer nuestro sistema auxiliar y lo vamos a hacer coincidente con el pivote fijo O sub 2. ¿Para qué? Para plantear esta nueva ecuación de diferencia de aceleraciones. ¿Sí? Es decir, visto el punto B, ¿sí?, que estamos analizando, pero como un punto perteneciente al eslabón 4, que es un eslabón balancín